Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy tenemos el siguiente tema: el ángel del Eterno que dio muerte a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Este es uno de estos relatos que encontramos en las escrituras que sin duda alguna nos llenan de inspiración, de asombro y de la capacidad que tienen estos seres espirituales de ejecutar las obras del infinito a favor de sus siervos en momentos de desesperación, en momentos difíciles cuando parece que ya no hay salida. Este relato que aparece registrado en el libro del Segundo de los Reyes, capítulo 19, pero para comprender mejor la historia hay que comenzar del capítulo 18, donde se nos habla que comienza a reinar en Judá el rey Ezequías. El rey Ezequías tenía 25 años cuando comienza a reinar y se narra de que comenzó a hacer lo que era recto delante de los ojos de Dios, y en comparación con el rey de Israel del reino del norte, recordemos, este rey del norte pues no estaba haciendo lo que era adecuado. Se decretaron una serie de cosas contra él y por tanto Asiria, que era la potencia de aquella época, un imperio tan poderoso que había conquistado tantos territorios, fue contra el reino del norte de Israel, lo destruye y resulta que se lleva a la gente cautiva, lo coloca en cierta parte de sus territorios. Luego sucede de que, por supuesto, si esto fue lo que le hicieron a Asiria, lo que le hizo Asiria a Israel en el norte, cuánto más entonces el reino del sur de Judá con Ezequías al frente. Y así acontece de que el reino de Judá del sur de Ezequías está subyugado a la voluntad de Sennacherib, el rey de Asiria. Acontece que en algún momento de la historia Ezequías decide rebelarse contra la autoridad de Sennacherib. Dice: hasta aquí no le vamos a pagar más tributo a los asirios. Esto enfurece inmediatamente a Sennacherib, que por supuesto, teniendo tropas desplegadas por toda la región, inmediatamente envía ejércitos a capturar a el reino de Judá. Y efectivamente, ciudad tras ciudad van cayendo en las manos de Sennacherib y de su ejército. Acontece que cuando Ezequías ve esto, que las ciudades están cayendo delante de él, no puede defenderlas, se atemoriza y se da cuenta de que ahora ¿qué hago? Porque de hecho le envían cartas, el rey de Sennacherib le envía cartas diciendo: ¿quién te crees tú para rebelarte contra mí? ¿No has visto lo que le he hecho al reino del norte de Israel? Lo que ha pasado también con las naciones del Líbano, lo que ha pasado también con otras regiones, que ninguno puede ni contra mí. Y en cuanto a esto, Ezequías se asusta mucho y le envía respuesta a Sennacherib diciendo: por favor, perdona mi error, te voy a pagar lo que me pidas. Y le imponen una serie de impuestos ahora a Ezequías y a Judá que tiene que pagar. El rey no tiene dinero y tiene que ir al templo y tiene que ir a la casa de Dios y toma los tesoros de allí y además todos los tesoros de la casa del rey también, y los envía como tributo a Sennacherib, el rey de Asiria. Más que eso, llega el punto en que el rey tiene que quitar el oro de las puertas del templo, de las columnas. El hombre está que no hay dinero en Judá y está aterrorizado porque ahora sabe lo que le viene encima. Le envía todo esto como tributo a Sennacherib y con todo y eso no hay quien lo detenga, porque envía a Rabshakeh y a otra serie de oficiales asirios contra Ezequías diciendo: no hay nadie quien te salve de mi mano. Y va con ejércitos directos a tomar Jerusalén. Acontece entonces que Ezequías está muy asustado. Estos hombres que van y vociferan desde las afueras de la muralla de Jerusalén, y dice el texto de los reyes que empiezan a gritarle en el lenguaje de los judíos, o sea, en hebreo, y empiezan a decirle que no hay nadie quien los salve de la mano del rey de Asiria, de Sennacherib, ni siquiera sus dioses. Nadie podrá salvarlos, porque de hecho ellos dicen que están allí para ejecutar la sentencia del mismo Dios de los judíos, pero ahora dice, los asirios se ven como mensajeros. Desde las murallas, los oficiales de Ezequías les dicen: no nos hables a nosotros en el lenguaje de los judíos, sino háblanos en arameo, porque nosotros entendemos arameo y no queremos que el pueblo escuche las cosas que estás diciendo.
Los oficiales asirios no les hacen caso y continúan vociferando en el lenguaje del pueblo porque quieren que todo el mundo escuche estas palabras y se aterroricen y sepan que lo que viene encima de ellos es una gran destrucción. Nos cuenta el relato que los oficiales de las murallas se mantienen calmados porque el rey Ezequías había dado orden diciendo: no se dejen provocar ni les respondan. Acontece entonces de que por alguna razón otros oficiales de los asirios regresan porque parece ser que los asirios se ensarzan en una batalla contra los etíopes y contra otros que se rebelan en ese momento, y luego vuelven a enviar cartas a Ezequías diciendo: no te creas que te vas a librar de nuestra mano, y no confíes tampoco en Egipto, que estás pidiéndole ¿quién? Carros de guerra a los egipcios, soldados. Te hago una apuesta, te mando 2000 caballos y no tienes ni siquiera jinetes que poner encima de ellos. Para que vean con qué fuerza le estaban hablando los asirios a Ezequías. Ezequías no le queda de otra que volverse hacia Dios, dice el relato. Toma la carta que le envían los asirios y va al templo, se postra delante de Dios y clama a él diciendo: mira todo lo que dicen contra ti, contra tu siervo y todo este tipo de cosas, todas estas amenazas, etcétera. Derrama su corazón delante de Dios y la preocupación: sálvanos. Y dice: sálvanos no por nosotros, sino por tu nombre, para que sepan que tú solo eres el Eterno, el que salva a Dios sobre toda la tierra. Acontece que envían luego mensajeros al profeta Isaías, y el profeta Isaías responde con una carta de vuelta diciendo que Dios había escuchado la oración de Ezequías y que le había dicho que no se preocupase, que estos asirios estaban blasfemando contra él, y por tanto dice que no dispararían ni una flecha, ni entrarían a Jerusalén, sino que serían destruidos. Y aconteció, dice el relato, que esa noche un ángel de Dios, un ángel del Eterno, descendió, y dice que comenzó a herir el campamento de los asirios en gran batalla. Y esa noche un ángel de Dios dio muerte a 185,000 de los soldados de los asirios. Y dice el relato que a la mañana siguiente, cuando el resto de las tropas de Sennacherib despertaron, vieron toda la matanza, los cadáveres en la planicie, muerte, sangre, destrucción. Fue una matanza, una carnicería increíble, y ellos no podían dar crédito a qué había ocurrido esa noche. Fue tal el pavor que subió contra Sennacherib que ordenó que levantasen el campamento y regresó a su tierra, regresó a Siria, regresó a la ciudad de Nínive. Pero el profeta había advertido además que Sennacherib moriría en su tierra, y aconteció que al cabo de haber regresado a la ciudad, a Nínive, y estando incluso en su palacio, 2 de sus hijos planearon una conspiración y subieron contra él, contra su padre. Y mientras el padre estaba ofreciendo incienso y sacrificio a sus dioses, los hijos se abalanzaron contra él y le dieron muerte. Y escaparon, dice el texto, a la tierra de Arminia. Y luego, uno de los otros hijos de Sennacherib comenzó a reinar en lugar de él como rey del imperio asirio. Y un tal Esarhadón, como le llaman, comenzó a reinar en lugar de Sennacherib. Y esto es uno de los relatos del texto de los reyes que realmente son muy de gran asombro, porque cuando la situación parecía perdida, cuando no había escapatoria, cuando el hombre no pudo por su misma fuerza y poder defenderse siquiera, se vuelve hacia la divinidad, y con hombres de tal calibre, de tal potencia espiritual como los profetas, como el profeta Isaías que estaba allí, tremendo aquello, ¿no? Pues fueron capaces de contactar fuerzas espirituales, la divinidad, el infinito, y cómo este ser espiritual, que tiene que haber sido, por supuesto, uno de estos encargados, los que se llaman ejecutores o destructores, porque son una serie de ángeles o seres espirituales que son enviados en misiones específicas. Ese ángel descendió en una misión específica, en ese momento histórico específico, a favor de este pueblo, el pueblo de Judá. Y por tanto, ese ángel, ese llamado destructor o ejecutor,
precisamente descendió sin compasión, no vino a dialogar con nadie, vino a ejecutar. Y fue sencillamente una orden de juicio directo, porque todo lo que acontece en la tierra no acontece como de golpe. Antes de que ocurra una acción aquí en la tierra, ya se ha juzgado en los cielos, en la corte celestial, se han deliberado los asuntos. Y cuando se ejecuta o se ordena una sentencia en el tribunal celestial, envían a los ejecutores a la tierra sin compasión, no hay nada que pensar, solamente a ejecutar justicia. En este caso este ángel no vino con titubeos, bajó directo, desenvaina su espada contra estos 185.000 soldados, como diciéndole a Sennacherib: mira lo que le hago a tu ejército. 185.000 hombres en una noche, un solo ser espiritual contra todos estos seres, contra todos estos hombres. Imagínense qué pavor luchar contra algo que no puedes ver, contra algo tan poderoso que tuvo que estar ejecutando a aquellos hombres con una velocidad tremenda, algo que no se detenía, como ese ángel de la muerte que viene a ejecutar. Así fue este ángel destructor que dio muerte a estos asirios. Ahora imaginen también la magnitud del ejército de Sennacherib, porque en aquella antigüedad reunían ejércitos de 500.000, 600.000, hasta más de 1.000.000 de soldados. Y si dieron muerte a 185.000 y luego él reúne su ejército y se marcha, el ejército todavía era más grande. Pero el pavor fue tal que tuvo que reconocer que había alguien que estaba protegiendo a Ezequías y al pueblo de Jerusalén en ese momento. Es muy interesante la descripción que se nos da de estos relatos, de estos seres angélicos que realmente pues vienen a ejecutar sentencia en el momento indicado. Cualquier persona que hoy día viaje a Jerusalén podrá ir y podrá ver restos de las murallas del rey Ezequías. Cuando yo estuve allí, personalmente vi los restos de las murallas del rey Ezequías, del mismo Ezequías que de la Biblia, del texto bíblico, de esas murallas que estamos hablando en este vídeo. Usted puede ir hoy, la arqueología las ha desenterrado y las podrá ver, los restos de aquella época. Y es realmente increíble, mostrando que arqueológicamente estamos hablando de personajes históricos y que estamos hablando de que en aquella época se podían invocar fuerzas angélicas de tal magnitud que podían tomar acción de tal significancia, de tal asombro como lo que se narra en el texto bíblico. Sobre esto ya los místicos han explicado mucho y hemos también hablado mucho sobre esto en este canal. Gracias a todos por la atención. Sin más, les agradezco a todos y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Gracias a todos, un gran saludo y hasta un próximo vídeo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el vídeo de hoy vamos a contar uno de estos relatos bíblicos que nos dejan sin palabras. El enfrentamiento entre entes, fuerzas espirituales muy poderosas en las regiones celestiales, fuerzas ocultas que, aunque no son claras a nuestros ojos humanos, algo acontece en el mundo espiritual, aunque nosotros muchas veces no nos demos cuenta. El capítulo 10 del libro de Daniel nos narra la batalla que tuvo lugar entre un ángel de Dios contra uno de estos príncipes, podríamos llamarlos demoníacos, que están asentados en los diferentes reinos, en este caso el príncipe de la región de Persia, y que es sorprendente lo que nos narra.
tuvo que venir otro ángel a socorrerlo. Y para que nos situemos en contexto, hay que decir que el texto del capítulo 10 comienza con una visión que tiene el profeta Daniel mientras se encontraba junto al río Tigris, también conocido como Hiddekel en lo que hoy día es Irak. Dice que mientras estaba allí él ve una visión de un hombre vestido de lino, pero era una apariencia que no era humana. Porque el hombre que él ve, dice que su rostro era como el relámpago, los ojos como antorcha. Dice que las manos y los pies eran como de bronce y la voz era como una multitud. Mientras estaba allí, Daniel está temblando, atemorizado, etc. Y tiene que ser fortalecido, pero en medio de esta revelación, este mensaje que se le viene a dar, se le dice que antes de que pudiese dar este mensaje, este ser espiritual tuvo que hacer frente a un poderoso príncipe, opositor, enemigo, acusador de la región de Persia, que vino a hacerle frente y lo detuvo por 21 días. Los comentaristas dicen que este ángel que vino a dar este mensaje al profeta Daniel fue el ángel Gabriel. Pero la realidad es que el texto no menciona el nombre de ese ser. Simplemente dice que un ángel vino y cuenta cómo en el transcurso de su descender a la tierra se encuentra con este, podríamos llamarlo un demonio, prefieren llamarlos muchos, que lo detiene para que no venga a entregar ese mensaje. Y lo tiene por 21 días retenido. Imagínense cuánto poder tuvo que tener este ser que fue capaz de detener a este ángel de Dios por 21 días. Y eso no es todo. Porque para poder ser liberado, tuvo que venir el jefe, uno de los principales jefes de los ángeles, el mismísimo arcángel Miguel o Mijael, para liberar a este ángel. Para que imagínense la magnitud del poder de esta entidad demoníaca que tenía retenido a este ángel. Entonces, al venir este poderoso príncipe, como se le llama, Miguel, de los principales, dice el texto, puede liberar a este ángel que viene a dar el mensaje, pero que no se piensen que ha acabado ahí todo. Porque cuando a su regreso le cuenta a Daniel de que allí le espera batalla, porque estas fuerzas inicuas en oposición no se quedaron tranquilas, sino que, al contrario, dicen que venía otro de estos príncipes demoníacos de la región de Persia, en este caso la región de Grecia, perdón, y dice que venía a hacer frente y que iban a luchar, pero que este ángel de Dios no temía, porque Miguel, el arcángel, estaba con él. Es sorprendente, y voy a citar literalmente del versículo. Miren cómo dice lo siguiente en cuanto a esta revelación. Dice: pero el príncipe del reino de Persia se mantuvo frente a mí durante 21 días. Mas he aquí que Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y yo quedé allí al lado de los reyes de Persia. Y al final del versículo 10-20 dice lo siguiente: entonces me dijo, o sea, le dijo a Daniel: ¿sabes de dónde he venido? Ahora volveré para pelear con el príncipe de Persia, y cuando vaya, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de la verdad, y nadie me ayuda contra ellos, salvo Miguel, vuestro príncipe. Esto es muy interesante, porque se está hablando de una batalla entre fuerzas espirituales poderosas, y que de los más altos rangos, porque lo mismo que los ángeles tienen rangos, también las fuerzas del mal, que se les llama como demonios, también tienen rangos. Y los que vinieron a hacer frente fueron príncipes demoníacos o de entidades oscuras, vinieron a hacer frente a este ángel que vino a entregar este mensaje a Daniel. La pregunta es: ¿por qué vinieron estos cabezas de la fuerza del mal en persona? ¿Qué mensaje de tal magnitud e importancia era este que no quería que se le revelase
al profeta Daniel. Fue de tal importancia que uno de estos príncipes demoníacos vino, y luego el príncipe de Grecia también venía. Y para hacer frente a ellos tuvo que venir otro de los príncipes entre los ángeles, el mismísimo arcángel Miguel, para hacer frente y luchar juntos contra estas entidades oscuras. El texto no nos dice qué aconteció, quién venció en esta batalla, cuál fue el desenlace. ¿Vendrían otros ángeles juntos con Miguel? ¿Vendrían otras entidades demoníacas junto con los demás, estos otros seres? No lo sabemos. ¿Qué se desencadenó? El texto permanece en silencio. Pero aún así, es uno de estos relatos que nos muestran de que hay fuerzas poderosas que se encuentran luchando, que se encuentran en una pugna por el control de los asuntos humanos. Porque estas fuerzas, tanto del bien como del mal, tienen influencia sobre los asuntos terrestres, sobre los gobiernos, sobre presidentes, reyes, y también son capaces de influenciar sucesos sobre la vida y sobre acontecimientos futuros en la tierra. Miren qué relato tan pasmoso, al mismo tiempo realmente fascinante saber de estos seres que se encuentran en este tipo de batallas y luchas espirituales. Es sorprendente realmente. Este es uno de los tantos relatos que en el texto bíblico se nos habla de estos enfrentamientos entre diferentes fuerzas espirituales y ángeles. Hay muchos otros relatos en muchos otros textos. Pero en cuanto a la conexión con este mensaje que se le vino a entregar al profeta, realmente es sorprendente. Les quiero agradecer a todos por su atención. Como siempre, ha sido un placer haber estado con ustedes. Estos y otros relatos pues también serán temas de próximos vídeos. Es todo un misterio realmente sobre lo que acontece en cuanto a las regiones espirituales. Les agradezco, les envío un gran saludo. Déjenme sus comentarios en cuanto a su opinión sobre este texto. Y siempre recordándoles que le den like a estos vídeos, compartan estos materiales, suscríbanse al canal. Pueden visitar también mis otros canales en español y en inglés. Y sin más, nos veremos en un próximo encuentro. Hola amigos, bienvenidos al nuevo encuentro. El tema de hoy se trata sobre la entrada secreta al jardín del Edén, al paraíso. Un tema que ha desconcertado a los estudiosos, tanto teólogos como incluso arqueólogos e investigadores a través de los siglos. Muchísimas personas en diferentes épocas han intentado encontrar nuevamente ese lugar secreto, la entrada secreta al jardín del Edén, porque cuando analizamos las fuentes bíblicas, pues se da una serie de indicaciones por la que muchas personas han ido en esta búsqueda. ¿Dónde está la entrada al paraíso? ¿Se encuentra en la tierra, en el cielo? ¿Ha habido intentos de esta búsqueda? Sobre este tema vamos a conversar en el vídeo de hoy. Algo que debemos tener presente es que hay diferentes teorías en cuanto a el paraíso, en cuanto a dónde se encuentra el jardín del Edén. Recordemos que el relato del Génesis nos cuenta que cuando Dios decide echar de allí a la primera pareja humana, Adán y Eva, les echa del jardín y dice que descienden a la tierra unos seres espirituales poderosos llamados querubín o querubines, y se apostan dos de estos entes espirituales con una espada llameante que daba vuelta, guardando la entrada a el árbol de la vida y por consecuencia la entrada al paraíso, para que el ser humano no volviese a comer de ese árbol y viviese eternamente. Entonces habla literalmente de un sitio que está custodiado por fuerzas poderosas, porque los querubines de hecho son los que se asocian a la mismísima presencia de Dios, al trono de Dios. Recordemos la visión de Ezequiel, que se habla de querubines que están en ese carruaje celestial tan misterioso del que han hablado los místicos a través del tiempo. ¿Dónde podemos localizar tal sitio?
En la opinión de diferentes investigadores místicos, pues les voy a dar 4 teorías importantes. La primera es del gran sabio y místico Cordovero, que en una de sus obras él explica misteriosamente, en consonancia con el árbol de la vida, da una serie de descripciones donde él piensa que está el paraíso. Y recordemos que este término para paraíso o Edén realmente es Gan Eden. Y él dice que hay 2 lugares, uno que es el Gan y otro el Edén. Dice él, en una serie de analogías que hace, que ese lugar se encuentra aquí en la tierra. Por tanto, dice que realmente está a nuestros ojos, solo que no lo podemos ver. Ahora, ¿cómo interpretar esas palabras? ¿Será que toda la tierra hace referencia? Pero sabemos que ese jardín era un lugar específico en la tierra, no toda la tierra. ¿Qué otras pistas nos dan? ¿Alguna claridad? Bueno, es todo un misterio ahí. Según él, hace una serie de analogías en el árbol de la vida que descienden por las diferentes dimensiones y que llegan hasta el mundo de la materia. Y dice él que ahí está ese sitio. Pero recordemos que lo divide en 2, el Gan y el Eden. Ahora, hay otra teoría de dónde se encuentra este lugar, y es la teoría de los arqueólogos. Fíjense que estamos hablando aquí de academia, personas de estudios, personas serias. Y es que recordemos que todas estas historias de la Biblia ya venían de hace miles de años, de la primera civilización en la historia de la humanidad, que fueron los sumerios. Y en Sumeria encontramos las mismas historias similares, y está este lugar del que se dice que descendieron los hijos de los dioses llamados Anunnaki. Esto es historia, cuidado, no es mitología, historia. Y dice que allí descendieron a un sitio que en el lenguaje de ellos llamaban Edín. Y de Edín viene la palabra Edén o jardín de Edén. Y de ahí que luego la Biblia tomara todos estos relatos, pero vienen de Sumeria. Según las investigaciones de ciertos arqueólogos, intentando identificar ese lugar, Edín, que al parecer era un sitio de investigación, una especie de laboratorio científico, donde estaba comandado o dirigido por una entidad, un ser llamado Enki. Esto es lo que nos dicen los récords históricos. Dice que, según los arqueólogos, han intentado localizar ese sitio de hace miles de años, hace 6000 años de este suceso. Para que tengamos una idea, 2000 años antes de Abraham estaba la civilización sumeria. Y se dice que probablemente ese lugar, Edén, sea lo que hoy día está ocupado por el Golfo Pérsico. Está cubierto por agua entre lo que es Irak e Irán. Debajo de ese mar, de ese golfo, que se le llama el Golfo Pérsico, según los arqueólogos, probablemente se encuentra ese Edén o jardín del Edén, que luego vamos a encontrarnos con el relato del Génesis. Esta es otra de estas analogías. ¿Hay alguna entrada que se puede llegar a ese sitio? ¿Está sumergido? Bueno, desde el punto de vista arqueológico, si está debajo del Golfo Pérsico no hay manera de llegar, está bajo el agua. Para los que tienen teorías de seres extraterrestres, que es naves que descienden, entran al agua y salen, y que hay naves como bases subterráneas bajo el mar o bajo los diferentes masas de agua, ¿hay alguna entrada secreta a ese lugar? No lo sabemos. Son especulaciones teóricas. Esta es la segunda de estas localizaciones del jardín de Edén. Hay una tercera teoría que afirma que ese lugar que estaba allí, es cierto, luego que echan a la primera pareja humana y se quedan estas entidades cuidando la entrada a aquel sitio, parece ser, según la opinión de algunos, que cuando llega el gran diluvio, el diluvio universal, pues las entidades espirituales se marchan porque todo quedó anonadado en agua y desaparece, es barrido completamente por el diluvio. Y ahí se pierde completamente el conocimiento del lugar del jardín del Edén. Ahora, hay una cuarta teoría. Una cuarta teoría que está en un texto de hace más de 400 años de antigüedad y que probablemente esté basado en fuentes aún más antiguas. Es un texto de uno de los místicos más importantes de los que tenemos referencia, el gran sabio de Vidas, en su texto El Principio de la Sabiduría, un libro del cual ya aquí yo he hecho muchos vídeos al respecto. Y él dice, citando la opinión de los
sabios antiguos que la entrada al paraíso, la entrada al jardín del Edén, se encuentra por un túnel debajo de la cueva de Macpela, donde están enterrados los patriarcas en la ciudad de Hebrón. Ahora, todos sabemos que hay un túnel en realidad. De hecho, hay algunos vídeos por el internet donde se ven las tumbas y se puede ver la entrada a ese lugar. Y hay una serie de leyendas que a todo el que descienda a ese lugar muera automáticamente. Estos temas para otros vídeos. Pero la entrada a ese lugar existe. Hay algo ahí abajo. ¿Quién ha descendido ahí abajo? Nadie se atreve porque tienen miedo a perder la vida. Porque las tumbas no están afuera como se ven en la superficie. Se ven los montículos, la tumba de Abraham, Isaac. No. Sí, son los montículos, pero las tumbas reales están debajo. Hay una cueva debajo. Entonces dice este místico en su libro que la entrada al jardín del Edén está debajo. Por esa cueva, debajo de la cueva de Macpela, hay una entrada que conduce directamente al jardín del Edén, que está custodiado todavía por estos dos entidades poderosas que descendieron de los cielos a la tierra y que custodian la entrada a ese lugar. Estas son 4 teorías importantes. Tal vez hay algunas otras. Quería mencionarlas porque es un tema muy fascinante, curioso, porque nos damos cuenta que hasta los arqueólogos han intentado localizar este sitio. Porque recordemos que va mucho antes que la Biblia. Va hasta los sumerios, la primera civilización que aparece de manera misteriosa sobre la tierra, con todo tipo de ciencias y conocimientos desconocidos. La primera civilización que inventó el sistema de escritura, con música, construcciones, leyes. Es increíble, edificaciones de diferentes niveles altas. Entonces hay una serie de misterios que se narran allí, en la historia de los sumerios. Y claro, los investigadores, los historiadores, los arqueólogos hemos intentado también desentrañar estos misterios de este lugar, que para muchos existió y que es un sitio que todavía se podría acceder, solamente no sabemos quién tendrá ese privilegio, cómo se podrá. Ya del punto de la especulación mística hay otra serie de misterios que, bueno, escapan a la comprensión del tema del marco histórico arqueológico curioso que estoy presentando yo en este vídeo. Les quiero agradecer a todos como siempre la atención. Espero que este vídeo haya despertado su curiosidad. Dejen sus comentarios, no se olvide de darle like a los vídeos, compartirlos y sin más, nos veremos en un próximo encuentro con muchísimos temas de historia, arqueología, curiosidades y misterios. Gracias y hasta un próximo encuentro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre Eremiel, el gran ángel del abismo y los infiernos. ¿Quién es este ángel? O arcángel, algunos lo denominan el octavo arcángel. ¿Cuáles son sus dominios? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cuán conocido? ¿En qué textos antiguos es mencionado? Sobre estos detalles hablaremos en el vídeo de hoy. En las tradiciones más antiguas nos encontramos la mención de un ángel muy poderoso. Entre los textos y documentos apocalípticos y apócrifos antiguos hay un documento que conocemos como el Apocalipsis de Sofonías, y ahí se hace mención del encuentro del profeta Sofonías, donde en una visión, donde asciende a los cielos, se encuentra con un ángel muy poderoso. Según el Apocalipsis de Sofonías, acontece la siguiente narración.
Entonces me levanté, me puse en pie, y vi un gran ángel que estaba de pie delante de mí. Su rostro resplandecía como los rayos del sol en su gloria, siendo su rostro como el del que es perfecto en su gloria. Estaba ceñido con un cinturón de oro sobre su pecho, y sus pies eran como el bronce que se está fundiendo en el fuego. Cuando lo vi, me alegré, pues pensaba que el Señor Todopoderoso había venido a visitarme. Caí sobre mi rostro y lo adoré. Me dijo: pon tu atención en Él, no me adores a mí. Yo no soy el Señor Todopoderoso, sino el gran ángel Eremiel que está sobre el abismo y los infiernos, aquel en cuya mano todas las almas están retenidas desde la terminación del diluvio que sobrevino a la tierra hasta el día de hoy. Después pregunté al ángel: ¿qué lugar es este al que he llegado? Me respondió: estos son los infiernos. En esta narración nos encontramos este pasaje donde el profeta, en esta visión, en este viaje donde es arrebatado a los cielos, luego de haber sido o de haber pasado por un momento difícil donde se encontró con otro ser espiritual muy peligroso, pues él tiene este encuentro con este ángel, el gran ángel del abismo llamado Eremiel. Es interesante decir que en las tradiciones más antiguas se nos hace referencia a este ser espiritual como aquel que guía a las almas de las personas justas y rectas que han fallecido en su viaje después de la muerte. Con el tiempo, este ángel, que también se identifica como el octavo arcángel, se dice que se mostraba como aquel que cuida las puertas del cielo, como uno de los guardianes que determinaba qué almas podían entrar al cielo y cuáles no. De hecho, hay ciertos relatos que narran momentos y acontecimientos de estas entradas de estas almas a los cielos y de cómo este ángel pues determinaba si eran merecedoras de pues recompensa eterna o de ser enviadas al infierno, al inframundo, porque de hecho este ángel también ya les decía que es identificado con este sitio. Lo curioso también es que él le dice en este texto antiguo, porque el Apocalipsis del profeta Sofonías es un texto que, según los historiadores, data del siglo II de nuestra era, de un autor judío, y que tal vez sea más antiguo, pero la obra que tenemos data de ese siglo. Se dice de que él en su mano, a su cuidado, estaban las almas de todos aquellos que habían fallecido incluso desde la época del diluvio. Todos los que habían fallecido hasta ese mismo día estaban siendo custodiados por este ser espiritual, por este ángel, por este arcángel. Incluso en el texto del libro de Enoc se hace referencia a este ángel Eremiel con otros nombres, bajo el nombre de Ramiel o Rameel, y entre otros manuscritos apócrifos también se menciona la identidad de este ser espiritual, que vemos la descripción que se hace de él es muy sobrecogedora en este texto apócrifo del Apocalipsis de Sofonías. Hay que decir de que en la tradición posterior del mundo cristiano, a este ángel guardián de las almas se le identificó como un arcángel de entre los Ashim, o aquellas almas que fueron creadas del fuego. Y se nos dice que este ángel, estacionado en el primer cielo, envía una serie de emanaciones y de huestes al campo o al mundo como de los fantasmas, de los espíritus, pues es el que decide, como les decía, quién va a los infiernos y quién va al cielo. Y cuando decimos infiernos no nos confundamos con el concepto cristiano, estamos usando términos en español, pero bien podríamos utilizar palabras como Gehenna, Gehinom,
en griego Hades, etc. El hecho es de que incluso con el tiempo, muchas personas que se dedican al mundo de los exorcismos, pues invocan a este ángel Eremiel para que les asista y les ayude a remover los espíritus inmundos que han entrado en el cuerpo de una persona. Incluso se dice de que este ángel, este gran arcángel, tiene gran conocimiento del mundo espiritual. Por ello es que pues algunos iniciados en esta práctica pues le convocan para conectarse y saber de lo que hacen y deshacen los diferentes espíritus de toda clase, pues Eremiel es conocedor de todos estos secretos. Se dice que es uno de estos ángeles que ministran y sirven al Creador constantemente. Eremiel es identificado también con la misericordia y la compasión. Por tanto, incluso aquellas personas que se encuentran al borde o cuando les ha llegado la hora de fallecer, de morir, pues muchos se refugian en este ángel Eremiel en busca de compasión y misericordia y que guíe sus almas en esta hora, en este camino, en la otra vida. Hay que también decir que Eremiel es relacionado con la sabiduría, con grandes conocimientos espirituales, específicamente que asisten en momentos de dificultad. A veces, como se le representa en la iconografía, en pinturas, se muestra a Eremiel con apariencia humana, pero con dos grandes alas que pues salen de sus espaldas. En cuanto a esto, vemos pues de que es un arcángel que es conocido desde los textos más antiguos que tenemos de la tradición del pueblo judío, luego fue aceptado en el mundo cristiano y les decía que incluso algunos lo llaman el octavo arcángel. Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a conversar acerca de una figura que realmente ha despertado el interés, la curiosidad, el temor de las diferentes religiones, particularmente las religiones monoteístas, que han identificado a este ser realmente con un lado oscuro y negativo, y estoy haciendo referencia al ángel de la muerte. ¿Quién es el ángel de la muerte? ¿Existe como tal un ángel de la muerte, como le llaman? ¿Qué nos dicen los textos a partir de la historia, de la investigación profesional académica al analizar las fuentes antiguas de las tres religiones monoteístas, el judaísmo, cristianismo e islam? En cuanto a esto, hemos de decir de que las fuentes judías, las fuentes musulmanas identifican un nombre para esta entidad. Realmente se le llama Azrael. Azrael, según los textos antiguos, es un ángel encargado de recibir las almas de las personas que han fallecido y llevarlas para ser juzgadas. Ahora es muy interesante en cuanto a este ángel de la muerte, porque encontramos diferentes pasajes en los textos bíblicos y luego en las fuentes rabínicas, en las fuentes también islámicas, del misticismo islámico, también en las fuentes cristianas, sobre acontecimientos, pasajes que nos parecen indicar sobre un ángel o ángeles de la muerte. Por ejemplo, cuando analizamos desde el mismo comienzo el libro del Génesis y encontramos el relato de la serpiente que está tentando a Adán
en este caso, perdón, a Eva. Y encontramos que los comentaristas se preguntan qué fuerza negativa estaba detrás de esa serpiente. Algunos afirman, y están confusos aquí, y creen que pues debaten, ¿no?, los diferentes teólogos en cuanto a qué representaba aquello. Si representaba a la mala inclinación, si representaba al Satán, o si representaba incluso al ángel de la muerte. O sea que estamos viendo que las fuentes hacen distinciones. Algunas personas dicen, bueno, el Satán es el ángel de la muerte. Otros dicen, no, es Samael, que es otro de estos nombres también. Y confunden a estos personajes todos bajo el mismo nombre. Encontramos un relato en el libro de Éxodo, cuando las plagas, las famosas 10 plagas, la 10ª plaga, nos habla de la muerte de los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como de los animales. Y es interesante que se habla de este ángel de la muerte que pasaría a la medianoche y que ejecutaría sentencia contra los egipcios y no molestaría a los israelitas. Lo interesante es que cuando leemos el texto, dice la fuente que no sería un ángel el que pasaría a la medianoche a ejecutar aquella sentencia, sino que sería Dios mismo, porque el texto dice que Dios le revela a Moisés, yo saldré a medianoche, y lo enfatiza varias veces, y dice que así acontece, que Dios salió a la medianoche y dio muerte a los primogénitos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto? Si literalmente es Dios el que salió a actuar, o fue un ángel en representación de Dios y por tanto se considera como si fuese Dios mismo. Y este ángel, por lo tanto, los teólogos a través de la historia lo han calificado como un ángel de la muerte, porque es el encargado de dar muerte, en este caso quitar la vida a seres humanos. Encontramos diferentes relatos, por ejemplo, incluso cuando Moisés, Dios le dice que va a morir y lo manda a llamar a una montaña donde le muestra la tierra prometida, y luego dice el texto que se envía al ángel de la muerte. Cuentan las fuentes extrabíblicas de la tradición judía, el Midrash y otras fuentes, que se envía este ángel de la muerte para quitarle la vida a Moisés. Y sorpresivamente dice el texto que no puede quitarle la vida a Moisés, porque Moisés es un ente, un ser de tal nivel espiritual tan elevado que no podía morir. Y tuvo que venir Dios en persona, dice el texto, y le dio el beso de la muerte. Son una serie de textos que hay que tener cuidado al tomarlos literalmente, sino que se debe buscar el sentido de lo que significa. Estoy mencionando diferentes pasajes en los que aparecen, al parecer, entes que se identifican con el ángel de la muerte, pero cuidado, estamos viendo que en muchos casos están trabajando en representación de Dios, y en muchos casos se habla de Dios mismo. Tenemos otro relato, por ejemplo, en el libro de los Reyes, donde se habla de cuando en los tiempos del rey Ezequías, los asirios tenían rodeado Jerusalén, y se dice que Dios envió un ángel, y en una noche el ángel de Dios mató a 185,000 asirios. O sea, un ángel nuevamente que está ejecutando sentencia de muerte contra cierto grupo de personas enemigos de Dios, por ejemplo, en este caso. Y así encontramos diferentes relatos en el libro de Samuel, donde incluso Dios envía al ángel del Señor a castigar también con plagas y con muerte a la nación de Israel. Y así diferentes pasajes encontramos de estos ángeles de la muerte. Y aquí yo quiero hacer énfasis, porque según las fuentes y lo que estamos analizando, en vez de decir ángel de la muerte, deberíamos hablar de ángeles que son encargados de ejecutar sentencias de muerte. O sea que a mí no me convence personalmente la idea de que haya un ángel específico, ya sea que se le llame Azrael o se le llame de otra manera. Después de analizar los textos, no me convence de que haya un ángel específicamente para quitar la vida a miles y millones de gente a través de la historia y ejecutar esta sentencia, sino que al parecer hay diferentes ángeles a los cuales Dios le otorga cierta misión en determinado momento, y esas sentencias bien pudieran ser de castigo determinado, de plagas, o bien pudiera ser de muerte, de traer muerte, de ejecutar a pues ciertos individuos que están otra vez, estos seres, al servicio de Dios. Están todos cumpliendo con el servicio de Dios. Por tanto, este ángel de la muerte, que algunos lo identifican también con un lado malévolo o con el Satán, no, para nada.
Recordemos que todos ellos están al servicio de Dios, que es todopoderoso, pero que cada cual tiene su función. Hay ángeles que son mensajeros, hay ángeles que traen bendiciones, hay ángeles que son ángeles de juicio, hay ángeles que traen sentencias de muerte, como hemos visto a través de las fuentes. Por tanto, deberíamos hablar de ángeles de la muerte, entre comillas y con cuidado, porque son ángeles que en un momento reciben una misión específica y bien pudiese ser que luego no reciban otra misión como esa, sino que algo diferente. O bien pudiera ser que hay seres encargados específicamente, que son los ángeles del rigor, como se les llama, que incluso se habla de ellos, que están en el tribunal celestial donde se va a juzgar a cada persona, y entre los cuales también está el Satán, que de hecho el Satán, que está también al servicio de Dios porque su misión es realmente acusar al ser humano, o sea que su misión es, en este caso, está conectada con, como dice, aquel que saca lo mejor del ser humano y acusa para ver y mostrar en este caso la lealtad de la persona hacia el Creador. O sea, hay diferentes ángeles del rigor, eso se habla en los diferentes textos místicos, por ejemplo en el texto del gran cabalista Rabbi Yehuda Fetaya de Bagdad en Irak, nos habla sobre estos tribunales celestiales y sobre estos ángeles del rigor que acusan a las personas, a las almas de las personas una vez que ascienden a los mundos celestiales. De estos textos místicos podríamos hablar en detalle más adelante. Incluso es interesante de que en el campo de la mística, de la Kabbalah del mundo judío, hay diferentes ángeles, y dentro del mundo islámico también, que se identifican con capaces de ejecutar sentencias de muerte, o ángeles de la muerte si lo pudiéramos llamar, pero no con un título específico para ello, sino que en determinado momento reciben esta misión. Por ejemplo, hay ciertos ángeles, como el mismo ángel Miguel, que también se le dan encomendados visiones de ejecutar juicio y sentencia. En el mismo texto apocalíptico de los cristianos se habla de que en un momento pues ejecutará muerte a los malvados de la tierra. Lo mismo sucede con diferentes ángeles como Sariel, como el mismo Metatrón, como el mismo Gabriel, y lo encontramos en las diferentes tradiciones de las religiones monoteístas. Por tanto, ¿quién es el ángel de la muerte? El nombre que más se enfatiza y se conoce en cuanto a este ser encargado de tal misión es Azrael. Pero, enfatizo, y lo que los textos parecen indicar es que no hay un ángel de la muerte como tal, sino que hay varios entes a los cuales se les dan estas misiones de quitar la vida a ciertos individuos en la tierra. Y hay que tener también presente en cuanto a la función del ser humano, y que recordemos que todos están al servicio de Dios, porque cada cual tiene misiones específicas. Y en cuanto a esto, es conocido de que la función del ser humano en este universo y en esta existencia es revelar, dicen las fuentes místicas, es revelar al Ein Sof, a Dios, para usar un término más claro, en esta existencia. Y por tanto, si el ser humano no cumple con la misión que se le ha encomendado en esta vida, bien dice el texto que Dios le puede retirar la vida, y sencillamente porque no ha cumplido con lo que tiene que llevar a cabo. Y por tanto, el encargado de cortar el flujo de vida pues viene directamente de una orden del mismo Dios, y de esto se puede encargar perfectamente uno de estos ángeles. Así que ahora la pregunta es si hay un grupo específico para, no sé, atender a toda la gente, porque digamos que, los ángeles que se encargan de estas misiones en realidad están ocupados todo el tiempo, hay muerte constantemente. Y el hecho es de que la pregunta es que si hay un ser que se encarga, no sé, de ciertos países o de ciertos grupos, o cada ser humano que está en esta tierra tiene asignado, lo mismo que se habla de un ángel protector, ¿acaso tendrá cada ser humano también un ángel específico, que es el que está ahí en el momento en que, un ángel de la muerte entre comillas, para cada ser humano? Una pregunta que pues requerirá mucho más investigación para ver si hay alguna respuesta. Hay que analizar todavía mucho más textos y profundizar en estos temas. Pero estoy haciendo un resumen general de lo que nos hablan las fuentes, los diferentes textos de las diferentes tradiciones, y lo que arroja, la luz que aporta en cuanto a la identificación de este misterioso ser o seres con estas misiones específicas conectadas con la muerte o quitar la vida al ser humano por diferentes razones.
Así que hasta aquí con el vídeo de hoy en cuanto a quién es el ángel de la muerte. Les agradezco a todos por la atención. Como siempre, les animo a compartir este material, suscribirse al canal y bienvenidos también de seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también mi canal en inglés, donde hablamos de todos estos temas. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema de la revelación de otro de los textos más importantes a través de la historia. Se trata del texto del Corán, lo que para los musulmanes se considera también la revelación al profeta Muhammad, que es considerado el último profeta de los mensajeros de Dios, toda una línea de profetas que se cuenta desde el patriarca Abraham, pasando por supuesto los grandes Jacob, Isaac, Jesús, y así hasta llegar a el último profeta, toda una línea que se considera una misma enseñanza, una misma religión. Vamos a conversar sobre ese ángel que reveló este texto que es considerado la palabra de Dios o la palabra de Allah, que es como se llama a Dios en árabe, y que ha tenido gran significancia e impacto a través de la historia, donde hay millones y millones de personas que han abrazado la fe del Islam. Según las narraciones que nos hablan de los hechos y los dichos del profeta del Islam, se nos dice de que hubo todo un incidente misterioso que desencadenó en ese momento de la revelación, donde un ser espiritual descendió a una cueva donde el profeta, que para ese momento no era profeta todavía, pero estaba buscando la iluminación. Ese ente espiritual que desciende llega con un mensaje, y ese mensaje que va revelando a través de diferentes etapas de la vida de este profeta, pues va a ir dando una serie de revelaciones que afirman que vienen de parte del Dios, del mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob e Ismael. Ese ente espiritual, que ha sido identificado como el arcángel Gabriel o Jibril en árabe, pues se nos narra de ese incidente. Para que nos situemos en contexto, en Arabia, lo que hoy día es Saudi Arabia, en la Meca, porque el profeta Muhammad había nacido en la Meca, pero no estaba, digamos que estaba disgustado con lo que observaba allí, con la cantidad de idolatría, politeísmo que había en la Kaaba, que es esta estructura cuadrada que vemos hoy en día los musulmanes que van la circulación. Según las historias más antiguas, fue construida por el patriarca Abraham y su hijo Ismael. Ya hablaremos de esto en otro vídeo. Pero Muhammad solía ir en meditación buscando en las colinas, en las montañas, encuentra una cueva, Hira le llaman algunos, una cueva tan pequeñita que solamente tenía espacio para una persona, dos y apretado. Y allí se pasaba hasta un mes, específicamente durante el mes sagrado de Ramadán, que es cuando se revela el Corán. Y precisamente se dice de que en uno de estos retiros, donde él se iba solo a meditar y pasaba las noches en aquella cueva buscando la iluminación, algo acontece que cambia la historia para siempre. Fue en uno de estos días cuando él precisamente iba dirigiéndose hacia esa cueva, cuando escucha una voz. Y escucha una voz que le dice: Assalamu alayka ya Rasulallah, que la paz sea contigo, oh mensajero de Dios. Y él escucha esta voz y él está que no entiende. Se queda asombrado y continúa su entrada hacia la cueva. Escucha esta voz alrededor de 3 veces y él le responde a la voz, pero no sabe de qué se trata. Más tarde, en esa cueva, mientras está en meditación, no sabemos exactamente qué estuvo haciendo en esa cueva, que despertó y atrajo pues a ese ente espiritual. Pues él siente de momento que lo abrazan por detrás
y le dicen recita en el nombre de tu Señor. Y él le dice, pero yo no soy de los que saben leer. En otras palabras. Y le vuelven a insistir que recite y que hable que recite en el nombre de tu Señor, que te ha creado de un coágulo, dice el texto. Él luego repetir 3 veces que no sabe leer. Dice que fue tal el susto que se dio, que salió corriendo de aquella cueva, bajó esta pequeña colina, se dirige a su casa y cuando entra a la casa muy asustado, la esposa abre la puerta y le dice, abrázame, abrázame, del susto que tenía. Y le empieza a contar luego a su esposa que tenía educación cristiana, el tío de ella que también era cristiano, Waraka, como se llamaba, y comienza a revelar esta serie de detalles de lo que le había acontecido, una serie de detalles que se van a repetir y que luego, pues, él luego va a recibiendo esta revelación, que va a recibir este primer mensaje en esa cueva, y que luego a través de su vida va a recibir las visitas de este ángel, del arcángel Gabriel, según la tradición islámica, que es el que va a revelar el mensaje del Corán a... cuando decimos musulmanes es errado, porque en la misma tradición del Islam se considera que el Corán ha sido revelado para toda la humanidad. Musulmán o no, musulmán simplemente es la persona que acepta el Islam, que significa sumisión o se somete a Dios, que simplemente se considera la misma revelación o una continuidad en la línea de estas religiones que parte, y le decía, de Abraham, judaísmo, cristianismo y el último profeta, el profeta Muhammad. Que ha habido miles de profetas, 124.000 según la tradición islámica, y que fue este momento importante en que cambia la historia de la humanidad con esta revelación y luego con lo que se conoce como el Hijra o Hijra, que es el traslado de la comunidad islámica de la Meca hacia la comunidad de Yatrib o Medina, que es como se conoce actualmente. Sobre esto ya he ahondado y abarcado en vídeos anteriores, así que pueden buscar en este mismo canal toda una serie sobre el Islam, la historia del Islam, creencias, etc. Ahí van a encontrar más detalles. Y para los que hablen inglés, también pueden visitar mi canal en inglés, Joel Ben Habib English. Son temas relacionados con la historia del Islam, grandes filósofos, científicos, etc. Pero como algo importante, quería mencionar este momento trascendental de la revelación de esa entidad espiritual, que lo identificamos o se identifica como el ángel o el arcángel Gabriel, que es el mismo que se aparece también en la revelación en el mundo cristiano, cuando va a dar ese mensaje a María, según la creencia cristiana. Es el arcángel Gabriel el mismo que da esta revelación también en el Islam al profeta. Por tanto, es algo que se muestra o se analiza en el Islam como una continuidad de este mismo mensaje, mostrando que estamos hablando de las mismas religiones monoteístas que al final tienen una misma raíz, una misma esencia, un mismo Dios. Y vamos quizás en otros vídeos a explicar un poco más sobre esto, porque hay desconocimiento en el mundo hispano en general, y piensan que cuando se habla de Allah es otra divinidad, y se habla de, bueno, muchas cosas. Serán temas para otros vídeos. Les quiero agradecer como siempre por la atención. Les recuerdo que le den like a este vídeo, compartan, y bueno, sin más, nos veremos en un próximo encuentro con muchísimos temas de historia, religión, cultura y otros misterios. Gracias, hasta un próximo encuentro. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre el estudio de los textos místicos de la tradición judía. Estamos analizando ya el final del texto del libro de Enoch y vamos hoy a explicar
y hablar sobre un ángel muy pero muy poderoso, un ángel del cual el rabino Ismael, cuando subió a los cielos en este recorrido por el séptimo cielo acompañado del ángel Metatrón, el príncipe de la presencia divina, resulta ser de que allí se le revela a Rabí Ismael sobre un gran secreto. Se le muestra al príncipe de los querubines. Y sobre este príncipe, cuyo nombre es Querubiel, y sobre la descripción de los querubines, vamos a hablar en el vídeo de hoy. En cuanto a este gran príncipe, dice el texto, y recordemos, que cuando Rabí Ismael está ante la presencia del trono, y allí hay un momento en el que dice el texto del libro de Enoc, que cuando los otros ángeles que estaban allí ante la presencia del trono, los príncipes del trono y los serafines vieron a Rabí Ismael, clavaron sus ojos sobre él, y Rabí Ismael comenzó a temblar de terror ante aquellos seres que estaban ante la presencia del santo. Tuvo Dios mismo que intervenir para que velasen y cubrieran sus ojos para que no atemorizasen a Rabí Ismael. Pero sigue la descripción del libro de Enoc y nos revela este gran misterio, este gran secreto sobre los querubines. Y nos dice que Metatrón, el gran príncipe, le dice las siguientes palabras a Rabí Ismael, y voy a citar del libro. Metatrón, el ángel, el príncipe de la presencia, le dijo a Rabí Ismael: superior a ellas hay un príncipe noble, maravilloso, fuerte y alabado con toda clase de alabanza. Su nombre es Querubiel Yud-Hei-Vav-Hei, un poderoso príncipe lleno de fuerza y de potestad. Ante su cólera tiembla el orbe, ante su ira se conmueven los campamentos. Su cuerpo en toda su extensión está lleno de brasas. Su estatura es como la altura de los 7 cielos, su anchura como la anchura de los 7 cielos, y su volumen como el volumen de los 7 cielos. La abertura de su boca es como una antorcha ígnea. Sobre su cabeza hay una corona de santidad en la que está grabado el nombre inefable de Dios, y de la cual surgen relámpagos, y el arco de la presencia gloriosa está sobre sus hombros. Su espada ceñida a sus lomos, flechas como el rayo al cinto, su escudo de fuego devorador al cuello, su cuerpo está lleno de ojos. Ahora el texto revela y dice, plantea una pregunta: ¿por qué se le llama Querubiel Yud-Hei-Vav-Hei? Recordemos, Yud-Hei-Vav-Hei son las letras del nombre inefable, del nombre impronunciable de Dios. ¿Por qué se le llama a este querubín, el príncipe de los querubines, Querubiel Yud-Hei-Vav-Hei? Dice el texto: porque es el encargado del carro de los querubines. Él adorna las coronas de sus cabezas, hermosea el ornato de su agradable encanto y embellece su magnánima belleza. Ahora el texto de Enoc describe a estos querubines de la siguiente manera: los querubines están en pie junto a los santos vivientes. Sus alas llegan hasta sus cabezas. La presencia gloriosa reposa sobre ellos y el resplandor de su gloria sobre sus rostros. O sea, la gloria de Dios está sobre los rostros de estos querubines. La presencia gloriosa reposa sobre ellos. Piedras de zafiro los rodean. Las alas de los querubines se rodean la una a la otra, y ellos las despliegan para entonar con ellas un cántico en honor al Altísimo de las nubes y rendir con ella un homenaje
al Rey de Reyes. Estamos viendo que es sorprendente la descripción que nos da el libro de Enoc sobre estos seres espirituales, sobre estos poderosos espíritus, estos poderosos ángeles, estos querubines que realmente están al servicio de Dios. Y en particular sobre este querubín, Querubiel Yud Hei Vav Hei. Es interesante la descripción que se da, porque dice que este es un querubín que es el príncipe de todos los querubines, porque es el encargado del carro de los querubines y el que los hermosea a todos ellos y los corona. Y dice el texto que este querubín especial, que es un príncipe, recibe alabanza como ningún otro. Y dice el texto, en cuanto a Querubiel Yud Hei Vav Hei, que es un príncipe poderoso, lleno de fuerza y potestad. Y además de llevar el nombre inefable de Dios pegado a su nombre, lleva consigo, dice, que esta cinta en su frente, donde también está el nombre inefable de Dios, el nombre impronunciable de Dios. Lleva incluso una corona. La descripción es sorprendente sobre este ser espiritual al servicio del santo. Y la descripción de estos seres espirituales con estas enormes alas, y la descripción de este ser, de este príncipe celestial, que en este caso el rabino, Rabbi Ismael, pudo ver en su ascensión al séptimo cielo, al séptimo palacio, y le fue revelado por Metatrón, el príncipe de la presencia divina. Realmente son secretos ocultos de la mística judía que han permanecido hasta la actualidad entre los grupos más selectos de maestro a discípulo. Realmente es un conocimiento que no ha estado al alcance de todos, y que es sorprendente una vez que se revelan tales detalles y que llegamos a conocer sobre las descripciones de los mundos celestiales y sobre estos seres sobre los que muy pocos han tenido visiones, y entre ellos este gran santo Rabbi Ismael, del que ya hemos hablado incluso en otras ocasiones. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Les agradezco a todos por la atención, les animo a compartir este material, a suscribirse al canal, a revisar el contenido adicional sobre esta serie que estamos desarrollando sobre el texto de Enoc y sobre los textos apocalípticos que son. Recordemos que Apocalipsis significa revelación. Son textos ocultos de la tradición judía que nos habla de revelaciones divinas, de viajes celestiales, del profeta Enoc en particular, donde hemos estado analizando en los últimos vídeos de esta serie. Gracias a todos, les envío un gran saludo y hasta un próximo encuentro. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a narrar una de estas historias misteriosas pero realmente intrigantes que nos narra el texto bíblico. Una historia que trata sobre el poderoso ángel destructor que vio el rey David. Un ángel que tenía como misión castigar al pueblo de Israel y causar la destrucción a Jerusalén. Un ángel de tal magnitud que el rey David estaba asustado. Un hombre tan valiente como David, un guerrero de tal magnitud como David, estaba aterrado ante aquel ángel. Esta historia, que se comenta y se explica en el Zohar, y se revela una serie de secretos que no están a simple vista en el texto de la Torá, pero que los grandes sabios de la Kabbalah los explican. Y de hecho, también se comenta en la obra Reshit Jochma del gran cabalista Eliyahu de Vidas, una obra que me encuentro estudiando por estos días. El texto del cual vamos a citar directamente, la historia se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y usted puede consultarlo en casa luego si lo desea. Primero de las Crónicas nos habla de que el rey David, incitado por el Satán, hizo un censo al pueblo de Israel. Aquello no le pareció bien a Dios. David tal vez tuvo sus razones, pero el hecho es de que Dios envió a uno de sus profetas, al profeta Gad, y le dijo
que iba a castigar a la nación de Israel. David estaba arrepentido, pidió perdón a Dios, pero aún así parece ser de que iba a venir una calamidad. Por tanto, el profeta fue con un mensaje a David de parte de Dios y le dijo: Dios te ha dado tres cosas a escoger y debes elegir una como castigo, o eliges que seas castigado, sea perseguido por la mano de tus enemigos y que vas a perder la vida. 2, que sean 3 años de mala, en este caso de hambruna. O escoge que seas castigado, que sea la nación castigada por la espada del Eterno, por peste, por el ángel destructor. En cuanto a esto, David dijo: es muy difícil realmente, pero prefiero la espada del Eterno, porque en él hay misericordia también, que ser realmente acometido por la espada del hombre. O sea que David sabía que si escogía aquella opción de ser 3 años perseguido por realmente sus enemigos, podía perder la vida. Así que dijo: pero me prefiero lidiar con Dios y no con otra persona. Pero la cosa no acaba aquí, y es cuando se narra el acontecimiento que vamos a hablar en este vídeo. Cuando Dios envía a uno de sus ángeles destructores para que acometan esta misión. Y citaremos del texto bíblico directamente. Primero de las Crónicas 21 dice: el Eterno pues envió una peste sobre Israel, o sea, una plaga, una pandemia, un virus, una gran epidemia. Y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y Dios envió a un ángel a Jerusalén para destruirla. Y cuando estaba a punto de destruirla, he aquí que el Eterno se arrepintió del mal y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. Y el ángel del Eterno se paró junto a la era de Ornín el Jebuseo. Y he aquí entonces que David alzó la vista y vio al ángel del Eterno detenido entre la tierra y el cielo, empuñando en la mano una espada dirigida hacia Jerusalén. Entonces se prosternaron David y los ancianos, cubiertos de saco. Y le dijo David a Dios: ¿no soy yo quien ordenó que se censara el pueblo? ¿No soy yo quien pecó obrando inicuamente? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego, oh eterno Dios mío, que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, y no contra tu pueblo, porque sufre estas plagas. O sea, David era valiente, porque se enfrentó a él y le dijo: ¿por qué castigas al pueblo? No fui yo el que tomó la decisión, no fui yo el que tiene responsabilidad de este pecado. Castígame a mí, la casa de mi padre, pero no castigues al pueblo, que es inocente. Hay que tener valor para enfrentarse a la divinidad así. Dice el texto y continúa: entonces el ángel del Eterno le ordenó a Gad que le dijera a David que David subiese y erigiese un altar al Eterno en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió ante las palabras de Gad, dichas en el nombre del Eterno. Y ahora escuchen lo siguiente: dice que Ornán, este otro judío, este hombre de Israel, dice que retrocedió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. O sea que este otro hombre, Ornán, que era el dueño de aquel campo, vio también al ángel, y sus hijos también, y se dieron tremendo susto porque los muchachos se escondieron. El texto sigue narrando cómo David va y habla con él y le dice todo lo acontecido, de que quiere allí construir un altar para adorar a Dios, que le venda el campo, etc. Y narra en detalles. Pero saltemos a la sección donde entonces sucede lo siguiente. Dice: y el Eterno dio orden al ángel, y éste envainó su espada. A la sazón, cuando David vio que el Eterno había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, sacrificó allí, por cuanto el tabernáculo del Eterno que hizo Moisés en el desierto y el altar
de los holocaustos estaban en ese tiempo en el alto de Gabaón. Pero David no podía ir ante él para consultar a Dios, pues estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Eterno. Entonces estamos viendo un episodio en el texto bíblico donde el rey David presenció a aquel ángel, no un ángel cualquiera. Dice el texto que era un ángel destructor, un ángel que había ido con una misión de castigar a la nación y de destruir a Jerusalén. Y si no fue porque Dios le dice basta, detente, el ángel hubiera cometido esta misión. Y fue tal la magnitud y la envergadura de este ser espiritual que David lo pudo ver y se aterrorizó. El valiente David aterrorizado cuando vio que el ángel tenía la espada desenvainada. Y vemos, y aquí el Zohar nos revela una explicación en cuanto a este misterio. ¿Qué significaba que el ángel tuviese la espada desenvainada? Rabí Abba en el Zohar nos explica que la espada representaba el atributo estricto de la justicia. Ahora, que la espada estuviese desenvainada significaba que el ángel tenía permiso para aplicar aquel castigo, aquella sentencia, aquella justicia realmente extrema, Geburah, contra la nación de Israel. Cuando David adquirió aquel campo, hizo aquel altar, hizo los holocaustos para el sacrificio, etc., ahí se apaciguó la cólera del Eterno, y de ahí que el Eterno le dio orden al ángel de que envainase, que guardase la espada. Y explica Rabí Abba, ¿qué significa que el ángel guardó la espada? Que el atributo de justicia estricta había desaparecido. Y fue tal aquella visión de aquel ángel, ya les decía, un ángel destructor, un ángel que tenía una misión de ejecutar sin demora. Los ángeles no se demoran mucho. Cuando Dios le da una orden, inmediatamente la acometen. Y la orden aquí era clara: ve y destruye. Y este ángel destructor, que es una serie de ángeles que tienen este tipo de misiones, ya hemos hablado anteriormente de los diferentes tipos de ángeles, sus diferentes funciones, y la función de estos ángeles de juicio, de sentencia estricta, del rigor, de destrucción, es esta. Y sin demora acometen la orden de Dios. Y este ángel era tremendo. Dice que llegaba desde la tierra al cielo. Y David se aterrorizó cuando lo ve. Estaba aterrorizado porque no podía ir ni siquiera a Gabaón, donde estaba el arca y donde estaba el tabernáculo, para consultar a Dios. Dice que aterrado por la espada de aquel ángel. Así que este es uno de estos relatos del texto de la Torá, un texto realmente místico, porque recordemos que David fue un gran místico también. Aquellas personas que son capaces de ver el mundo espiritual, que son capaces de hablar con Dios, de interactuar con Dios, que reciben profecías, pues son místicos. No todo el mundo tiene este nivel. David fue un profeta, porque David recibió inspiración para escribir los famosos salmos. David nos habla de que podía ver estos mundos espirituales. David nos habla de que se comunicaba con Dios. Sé que David, además de ser un gran guerrero, un hombre profundamente espiritual y con gran, digamos que sensibilidad para este mundo espiritual y poder conectarse con estos seres de estos mundos superiores. Y aquí se nos narra este relato en el texto de Primera de Crónicas que realmente deja pasmado a aquellos que lo analizamos, lo leemos en el día actual. Y que los místicos lo han explicado en el Zohar y en otros textos de la Kabbalah. Hasta aquí con el video de hoy en cuanto a este ángel aterrador, el ángel destructor que fue presenciado por el rey David y de cómo fue capaz de aplacar la ira del Todopoderoso. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo vídeo con más sobre estos temas tan interesantes en cuanto a la historia, religión y misticismo del pueblo de Israel y de otras tradiciones también. Gracias a todos, un gran saludo y hasta un próximo encuentro. Hola amigos,
En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ángeles y vamos a hablar sobre uno muy importante y muy conocido dentro de las tres religiones monoteístas. Hago referencia al ángel o arcángel Gabriel. ¿Quién es el arcángel Gabriel? ¿Cuál es su función? Los textos donde se menciona su importancia. Sobre esto vamos a hablar en el vídeo de hoy. En lo referente al ángel Gabriel, la primera vez que encontramos su nombre en el texto bíblico es en el libro de Daniel, capítulos 8 y el capítulo 9. Encontramos referencia a este ser angelical que es enviado con un mensaje al profeta Daniel. Y pues allí se narra y se menciona pues por nombre a este ángel muy importante. Y siempre que lo encontramos también está en conexión con otro ángel de mayor rango, que es el ángel Mijael o Miguel, como le llaman en castellano. Y es interesante, enfatizo, de que este ángel está presente en la religión judía, en la religión cristiana y en la religión islámica. Y pues paralelismos existen dentro de las tres religiones en cuanto a la función y la figura de esta entidad espiritual. En cuanto al ángel Gabriel, pues lo encontramos también en los diferentes textos apócrifos, textos gnósticos cristianos también. Por ejemplo, aparece en el libro de Enoc como el ángel que está encargado de los querubines del paraíso y de las serpientes. Ahora, esto aquí un poco difícil de comprender. Serpientes que se encuentran en la tierra o serpientes que se encuentran en algún lugar en el cielo. ¿Qué significa esto de serpientes? ¿De qué está hablando? Son textos que mencionan, o nombres que mencionan este texto gnóstico en relación con la autoridad que tiene este ángel Gabriel. En la literatura cristiana lo encontramos como el ángel que hace la revelación a María de que tendría un hijo y que debería ponerle por nombre Jesús, en este caso en cuanto a la religión cristiana. Y en la religión islámica encontramos a Gabriel como el ángel que se le aparece al profeta Muhammad o Mahoma y es el que le da la revelación del Corán. De hecho, hay toda una narrativa de cuando Mahoma se encontraba meditando en una cueva, el profeta Muhammad, y pues allí buscando la iluminación, y se cuenta de cómo él pues tiene la visita de este ángel que le dice Ikra, que recite en el nombre de tu Señor, le dice a él. Y ese, según la tradición islámica, pues fue Gabriel el ángel que se apareció. Aunque el nombre Gabriel, no, el texto del Corán no dice que fue Gabriel el que le dijo Ikra, que recite el Corán, pero la tradición afirma, la tradición de la sunna, los hadices, que son los dichos y hechos del profeta, están en consenso de que fue Gabriel y que fue de hecho Gabriel el que posteriormente, en diferentes etapas de la vida del profeta del Islam, pues se le va apareciendo y le va dando revelaciones. Incluso lo encontramos también en forma humana, no solamente en el texto bíblico, sino también incluso en la tradición islámica. Se dice que en una ocasión un joven, mientras Muhammad estaba predicando, un joven muy hermoso, con apariencia muy brillante y vestido todo de blanco, vino y se le presenta ante él y le hace una serie de preguntas. Y el único que lo reconoce es en este caso el profeta, que luego lo identifica y le dice: este fue el ángel Gabriel. En el caso de la religión judía encontramos a este ángel y se identifica con la tradición como uno de los tres ángeles que visitó al patriarca Abraham. Encontramos en el texto bíblico el famoso relato donde estos tres hombres, dice la narración, se presentan y Abraham les brinda hospitalidad. Y normalmente estos tres ángeles, porque se dice que son hombres, pero la tradición dice que son ángeles, en el texto bíblico dice hombres, se identifican con Mijael, Rafael y Gabriel. Miguel. Y se dice de que de hecho fue Gabriel y Rafael los ángeles que fueron enviados por Dios para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Principalmente Gabriel como aquel ejecutor principal, porque hay que decir que Gabriel está identificado con el elemento del rigor, del fuego, del juicio. ¿Por qué decimos esto? Porque según se afirma, Gabriel es uno de los 4 ángeles o arcángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios. Se dice que a la derecha de Dios está Miguel, a la izquierda Gabriel, está Rafael y detrás y está al frente Uriel. Y por tanto el lado izquierdo normalmente siempre se ha asociado en el mundo de la mística
con el lado de la Sefirá de Geburah, que es el lado del rigor, del juicio, los límites, etcétera, etcétera. Y por tanto, en este caso del rigor, del juicio, las leyes, pues está Gabriel por tanto a la izquierda, y es el ángel que se dice que ejecutó juicio contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, y de hecho se la asocia con el elemento del fuego. El fuego como indicador, por supuesto, de este lado severo, ¿no? De acción también de destruir. Por tanto, ahí está en conexión con el ángel Gabriel. Al ángel Miguel se le asocia con el elemento de la nieve o del hielo. Y es interesante que tal y como Gabriel está asociado con el fuego, pues también está asociado, se le dan colores o minerales, se aplican también con el tiempo, en la teología y en la religión, tanto judía, cristiana como islámica, se fueron asociando una serie de características a estos ángeles. Y hay colores, por ejemplo, o metales que se asocian a estos ángeles. Por ejemplo, el ángel Gabriel se le asocia con el metal del oro. Y por tanto el color de fuego que está asociado, este color amarillo también que está asociado por tanto en conexión con el ángel Gabriel y en color con el oro, para que tengamos una idea en este contexto. Otros ángeles se le dan a otras categorías, por ejemplo Miguel se dice que se asocia con el metal de la plata, y de ahí el color, como este color plateado que se viene a mostrar como la nieve. La nieve es blanca, pero bueno, es la definición que le dan los diferentes historiadores dentro del contexto de la religión. Lo que se puede deducir de las creencias religiosas es que estos colores que se le han asociado. Es interesante de que cuando encontramos y analizamos la historia, pues dentro de la tradición judía no existe lo que se llama la adoración o orarle a los ángeles, pero en un momento en la historia del cristianismo en que el cristianismo sí dejó claro de que los ángeles sirven como intermediarios y que oraban incluso a los ángeles. Hay incluso cristianos actuales, no digo todos, pero sí hay cristianos en actualidad que tienen todavía esta creencia de orar y pedir a los ángeles para que intercedan. Aunque es interesante también que en la época medieval la iglesia se retractó de esto de pedir a los ángeles. Pero bueno, la gente todavía, pues tanto tiempo, está en el acervo popular de tener un ángel con fotos, por ejemplo el ángel Gabriel o el ángel Miguel, y la gente le pide y le pone velas y cosas. Son ya creencias que están arraigadas muy fuerte a través de tantas generaciones, y hay toda una mezcla aquí, un sincretismo. Como sabemos que hay un sincretismo muy fuerte en el cristianismo de muchas religiones también que se han congruido aquí, al igual que también hay influencia en otras religiones monoteístas de otras corrientes externas, ideas que se fueron introduciendo con el paso del tiempo. En cuanto a la figura del ángel Gabriel, son muchísimos los relatos que nos narran donde en el texto bíblico parece ser, o se habla de un ángel, por ejemplo, y hay un vacío donde no se dice el nombre, pero se está asociando esto con el rigor o con el límite, con una cierta protección. Pues los sabios han dicho, bueno, pues se trata el ángel Gabriel. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Talmud, donde se habla, por ejemplo, el ángel que se dice que ayudó a José a que se mantuviese íntegro y no pecase con la mujer de Potifar, se dice que fue el ángel Gabriel. Para que tengamos una idea cómo es la figura de este ángel, pues fue tomando lugares dentro de la tradición. Y como el príncipe del fuego, que se asocia con este elemento del fuego, se dice que fue precisamente Gabriel, el ángel que fue enviado a rescatar al profeta Abraham del fuego cuando fue echado al horno ardiente por Nemrod. Y también se dice en la tradición, y se explica que fue el ángel Gabriel el que fue enviado a rescatar a los tres hebreos, a los tres judíos que fueron echados al horno ardiente. Recordemos en Babilonia, Misael, Azarías y Ananías, si mal no me equivoco con los nombres. Se dice que fue este ángel, precisamente en conexión con el fuego, pues fue enviado a salvarles. Entonces vemos cómo en la tradición, en el acervo popular, en la cultura, en el pensamiento religioso, se le fue dando, digamos que un sitio a estas figuras angélicas. Lo mismo con los demás ángeles, con Miguel, con Rafael, que es el ángel de la curación, por ejemplo.
Y estos ángeles siempre se mencionan ahí casi que en contexto, ¿no? Los 4 arcángeles, como ya les decía, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. También al ángel Gabriel es interesante que se le da más como una connotación de mensajero de Dios. Por ejemplo, al ángel Miguel se le asocia con sus funciones mayormente en los cielos, pero a Gabriel como desarrollando funciones como mensajero de Dios en la tierra, como el ángel que se envía a enviar mensajes y a cometer, digamos, que sentencias de Dios en la tierra, principalmente su función. Y ya les decía que es el ángel que se dice el texto de Daniel, que se le aparece a este ángel, Gabriel, y se habla también en otros momentos de, incluso en los textos se les decía apócrifos o gnósticos. En la tradición cristiana, el ángel que viene con el mensaje a María. En la tradición islámica, el ángel que viene con el mensaje a Muhammad, etcétera, etcétera. Así que vemos un contexto aquí en cuanto a esta figura angélica y cómo se ha interpretado y reinterpretado en las diferentes religiones monoteístas principales que estoy mencionando ahora. Hay muchísimas más atribuciones que se le dan a este ángel en muchísimos pasajes bíblicos, pero bueno, es un tema muy largo y estamos explicando brevemente en cuanto a esta figura angelical. Hasta aquí con el vídeo de hoy en cuanto a quién es el ángel Gabriel. De hecho, se dice que su nombre significa siervo de Dios o mensajero de Dios. Sus funciones y cómo se le ha visto y cómo pues se interpreta en el pensamiento religioso de las tres grandes religiones monoteístas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a continuar con nuestro tema relacionado con los ángeles, los mundos espirituales, y vamos a hablar sobre un arcángel muy importante. De hecho, siempre se menciona en conexión con otros grandes arcángeles. Estoy haciendo referencia al arcángel Rafael. ¿Quién es el arcángel Rafael? ¿Cuál es su función dentro de la estructura jerárquica de, digamos que, de los cielos, de cómo Dios organiza pues toda su digamos majestad, su gobierno? Los textos antiguos, ¿qué nos revelan sobre este ser espiritual? En conexión a qué se hace referencia en cuanto hablamos del ángel Rafael. Sobre estos detalles vamos a hablar en el vídeo de hoy. Primeramente hemos de decir que el arcángel Rafael es el arcángel de la curación. Es el ángel que pues se le asocia a aquellas propiedades o a quienes incluso muchos aclaman buscando sanación, especialmente las personas que padecen de ceguera, de heridas o de cualquier tipo de enfermedad. El ángel de la curación es el ángel Rafael. Y este ángel Rafael pues es aceptado con estos atributos tanto por el judaísmo, como por el cristianismo, como por el islam. En las tres religiones monoteístas nos encontramos al ángel Rafael con las mismas características como el ángel sanador. Y uno de los arcángeles realmente más importantes. De hecho, el arcángel Rafael, además de mencionarse entre los 7 arcángeles, se considera el tercero en poder o autoridad después del arcángel Mijael, o sea Miguel, y después del arcángel Gabriel. Así que inmediatamente le sigue ahí Rafael, que nos lo encontramos también en el libro de Tobit, uno de los textos de los escritos apócrifos, que es el ángel de hecho que sana a Tobit de una enfermedad cuando ha perdido la visión. Es el ángel que le sana, le cura. De ahí la conexión con el ángel de la curación. Y en cuanto a este nombre, Rafael, realmente este nombre no lo encontramos en el texto bíblico canónico establecido. Sí encontramos el nombre Rafael en conexión a un ser humano, pero no en cuanto al ángel. Pero sí lo encontramos en otros textos que pues se preservaron, tanto dentro del pueblo judío, les decía, como del cristianismo y del islam. Y sin duda alguna es muy muy importante. De hecho, en los círculos místicos, cuando se habla de estos 4 arcángeles principales, ahí está Rafael como realmente figura clave. Y de hecho, se dice que en el trono de Dios hay ángeles que están estructurados
Miguel a la derecha, Gabriel a la izquierda, Rafael detrás, Uriel al frente y la Shejinah o la divina presencia encima. Y vemos entonces la importancia de este ángel. De hecho, el ángel Rafael es el ángel que dice que está encargado de los Ofanim. Los Ofanim son una serie de ángeles que están alrededor del trono de Dios y que cada uno de estos arcángeles de hecho tiene toda una hueste de ángeles que están bajo su autoridad. O sea que Rafael tiene una serie, un grupo, un ejército de ángeles que él comanda como uno de los grandes líderes de los ejércitos celestiales de Dios según las fuentes y los textos antiguos. Dicen también ciertos textos antiguos que este no era su nombre primario, y esto pues algunos académicos, algunos historiadores pues como que no están muy seguros, pero hay un texto que dice que este ángel tenía otro nombre y que luego se le cambia este nombre. De hecho, el nombre que se le conocía anteriormente era Labiel, y de Labiel luego se le llamó Rafael. Y aquí hay ciertos debates entre los historiadores, ya les decía, los expertos en temas religiosos en cuanto a este cambio que ocurre, pero mayormente lo conocemos como el ángel Rafael, el ángel de la curación. Les decía también que este ángel es muy importante, y en el círculo del misticismo judío, el Zohar, el texto central de la Kabbalah, menciona al ángel Rafael, un ángel muy importante, de gran significancia. Lo encontramos también en un papiro de magia que se encontró en Egipto. Y este papiro mágico pues menciona a los arcángeles y menciona claramente el nombre de Rafael. Y de hecho es un nombre, o uno de estos ángeles que es invocado a la hora de escribir amuletos para sanación, curación. Se coloca el nombre del arcángel Rafael. Entre los cristianos del primer siglo, pues ya les decía que Rafael es una figura importante, tanto como hoy, así fue en aquella época. Y entre los cristianos del primer siglo, los cristianos hacían amuletos mágicos para sanación y incorporaban el nombre de este arcángel Rafael. Y así, ya les decía, hemos encontrado estos papiros en Egipto muy antiguos, y encontramos otros amuletos donde se menciona al ángel Rafael entre estos amuletos cristianos, judíos e incluso, ya les decía, musulmanes. Vemos la significancia de este ser. En cuanto a este gran arcángel tan poderoso, de hecho hay incluso otros papiros que se le mencionan inmediatamente después del arcángel Miguel, dándole a Rafael autoridad después de Miguel. Aquí digamos que hay una contradicción entre los papiros y textos antiguos, pero vemos la jerarquía que tiene. Normalmente se le nombra como el tercero, algunos textos dicen que es el segundo en jerarquía. Es interesante que el libro de Enoc, el famoso libro de Enoc, este texto místico antiguo, también nos habla de este arcángel Rafael, y se le asocia con la curación, por supuesto, y se dice que es uno de estos ángeles que conduce las oraciones de la gente en la tierra y las lleva ante la presencia del Señor. No solamente esto, sino que Rafael es uno de estos arcángeles que observan los derramamientos de sangre que hay en la tierra, y además de guiar la plegaria hacia Dios, Rafael es uno de los ángeles que guía a las almas abatidas, deprimidas, que están atravesando dificultades. Rafael guía a estas almas a la presencia del Señor, de Dios, según así dice el texto, literalmente guía a estas almas a la presencia del Señor, dice el libro de Enoc. Y quiere decir que cuando un ser humano está atravesando dificultades, está dolorido, abatido, sufrimiento, etc., Rafael causa que esta persona, esta alma, se vuelva a conectar con Dios, logrando así rectificación, alivio, sanación también, porque no solamente Rafael proporciona sanación en sentido físico, de enfermedades o heridas, etc., sino también sanación en sentido espiritual, sanación en sentido ético y moral. Y esto lo enfatizan claramente los textos antiguos que tenemos en las diferentes tradiciones. De hecho, el ángel Rafael, según las listas antiguas de
listas planetarias asociadas al calendario judío nos dicen que Rafael es el ángel que está a cargo del sol y es el ángel que rige sobre el primer día de la semana, o sea, el domingo. Ya hemos hablado anteriormente como hay ciertos ángeles que rigen sobre ciertos días de la semana específicamente. Ya hemos hablado, por ejemplo, anteriormente de Samael, este ser negativo que rige sobre el día martes. Vemos que Rafael rige sobre el domingo, y así hay diferentes ángeles y arcángeles que tienen asignados días de las semanas que ellos, pues esta energía rige con mayor fuerza en la tierra en este caso, y en el sol específicamente se dice que este es el ángel encargado del sol. Y que recordar que los ángeles son, además de emisarios y que cumplen funciones específicas, también son energías espirituales. Y de ahí ya les decía que en la antigüedad como en el presente mucha gente tiene gran devoción a los ángeles. Mucha gente pide sanación a través de estos ángeles, que Dios les sana a través, por ejemplo, del ángel Rafael, que es el ángel de la curación, de muchas dolencias que tiene la gente, enfermedades, cáncer, ceguera, muchos problemas. La gente pues aclama a este ángel importante porque de hecho incluso los magos, y aquí les decía, tenemos papiros que muestran estos amuletos, estas invocaciones al ángel de la curación, a Rafael, precisamente mostrando cómo en la magia, en los mundos esotéricos, pues se invoca a este ser espiritual para atraer, digamos que la sanación física y espiritual. Así que vemos que sin duda alguna es una figura muy importante. Tiene tal autoridad Rafael que nos encontramos que en el libro de Tobit y en otros textos antiguos, Rafael es capaz de doblegar a otros demonios, como por ejemplo el rey de huestes demoníacas como es Asmodeus. Y Rafael puede doblegar incluso a Azazel, que es este demonio del desierto que nos encontramos en el texto bíblico, donde Dios le ordena a la nación de Israel que en una ocasión el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tiene que poner la mano derecha sobre la cabeza de una cabra y pasar simbólicamente los pecados del pueblo a este animal, que luego se suelta al desierto. En otras fuentes se nos dice que se arroja por un despeñadero y es como una ofrenda a Azazel. Dios le dice a Moisés que lo mismo que ordena sacrificios en el templo, también le dice que tienen que mandarle una ofrenda a Azazel, a este ser demoníaco que está en el desierto. O sea que también como observamos como que hay que apaciguar al lado del mal, al lado negativo, también hay que apaciguarlo. Y esto puede parecer un gran choque, una contradicción para el creyente moderno, pero que nadie se asombre porque eso es lo que dice el texto de la Biblia. Y vemos entonces la conexión y la significancia de este gran arcángel, el ángel de la curación, el arcángel Rafael. Hasta aquí con este vídeo. En próximos encuentros vamos a continuar hablando de estos ángeles, demonios y seres espirituales, las jerarquías. Hay muchísimos textos muy importantes que nos hablan sobre estos seres y que vamos a ir desvelando en próximos encuentros.